Bien, muy buenas tardes, estimados alumnos, estimados amigos. En esta oportunidad vamos a continuar con la sesión de aprendizaje número 8 o tema de aprendizaje número 8 correspondiente a la ecuación de continuidad. Bien, en esta oportunidad vamos nosotros a trabajar sobre los siguientes objetivos. Entonces, los objetivos es definir el principio fundamental de la ecuación de la continuidad de los fluidos, ¿no? Conocer un poco sobre el principio, cómo se originó la ecuación de continuidad que involucra a los diferentes fluidos, establecer el principio de conservación de la energía, de la forma en que se aplica a los sistemas de flujo de los fluidos y resolver algunos ejercicios aplicativos. Bien, entonces partamos por la hidrodinámica. La hidrodinámica de la hidráulica es la rama de la hidráulica, ¿no?, que se encarga de estudiar los fluidos en movimiento. Y podemos visualizar, por ejemplo, un caño de agua y el movimiento de los fluidos. Continuando, el concepto que es gasto. Gasto es la relación existente entre el volumen de líquido que fluye por un conducto y el tiempo que tarda en fluir. Podemos ver que gasto vendría a ser B mayúscula entre el tiempo, ¿no? Puede ser en litros hora, litros segundo, metros sobre segundo, sobre segundo, ¿no? Mililitros sobre segundo, ¿no? Mililitros en volumen. De la misma manera podemos ver que el gasto de un conducto también puede calcularse si conocemos la medida del área de una sección transversal y la velocidad a la que fluye. En este caso el gasto viene a ser el área por la velocidad. Área en metros cuadrados y la velocidad en metros sobre segundo. Muy bien, el flujo es la relación existente entre la cantidad de masa de líquido que fluye por el conducto y el tiempo que tarda en fluir. En este caso vendría a ser la masa, el flujo másico se podría decir, ¿no? Es la relación entre la cantidad de masa que fluye en un líquido por el conducto o el tiempo que tarda en fluir. En este caso vendría a ser la masa entre el tiempo, ¿no? La masa en kilogramos entre el tiempo. O también puede ser el gasto por la densidad. Continuando, estas son las fórmulas en relación a la ecuación de Bernoulli. Sabemos que si yo quiero hallar pues el gasto viene a ser el volumen entre el tiempo, ¿no? O también el gasto puede ser el área por la velocidad. En este caso, el flujo másico, en este caso viene a ser, si yo quisiera saber el flujo másico, es la masa entre el tiempo, o también puede ser la masa, la densidad por la densidad. Ahora entrando ya a la ecuación de continuidad en hidrodinámica, que nos muestra lo siguiente, nos dice que la ecuación de continuidad no es más que el caso del principio de la conservación de la masa. Se basa en que el caudal Q del fluido se ha de permanecer constante a lo largo de todo el conducto. O sea, la masa no se destruye, mejor dicho, no se destruye, no se destruye y va a permanecer constante siempre, ¿no? Entonces ese es el lema principal, ¿no? Dado que el caudal es el producto de las superficies de la sección del conducto por la velocidad con el que fluye el fluido, ¿no? Entonces acá podemos deducir que caudal 1 es igual a caudal 2. Esto sabemos que viene a ser área por velocidad 1 es igual a área por velocidad 2, ¿no? Donde S viene a ser la superficie de la sección transversal del punto 1 y 2 del conducto, y B la velocidad del flujo entre el punto 1 y el punto 2, ¿no? La ecuación de continuidad, basándose justamente en la conservación de la masa, podemos deducir lo que hemos mencionado. Si la masa viene a ser densidad por área por volumen, esta a su vez va a ser igual a densidad 1 por área 1 por velocidad 1, y esta a su vez va a ser igual a densidad 2 por área 2 sobre velocidad 2. Sabiendo que las densidades son constantes, se puede deducir que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 1 por la velocidad 2, y esto me dice que el caudal es igual a área por velocidad. Caudal 1 es igual al caudal 2. O sea, quiere decir que el caudal que ingresa por acá, al final va a salir el mismo caudal. Lo que van a variar solamente son las secciones, ¿no?, del conducto, y en función a la sección del conducto se va a tener que acoplar el caudal. Al tener un conducto más cerrado va a ser una velocidad más grande. Al tener un conducto más grande, más ancho o de mayor diámetro, la velocidad va a ser menor. Simplemente variarán sus parámetros, que en este caso puede ser
aumentando, disminuyendo la velocidad, pero al final el caudal, ¿no? Reflejado en eso, toda la masa de flujo que viene a ser el caudal por la densidad que ingresa acá va a ser la misma que va a salir acá. Entonces, la ecuación de continuidad, como lo menciona, el método para calcular la velocidad de flujo de un fluido en un sistema de conducto cerrado depende del principio de continuidad, ¿no? Considerar que el tubo de la figura 6.1, la que vamos a ver a continuación, un fluido fluye de la sección 1 a la sección 2 con una rapidez constante. Esto es que la cantidad del flujo que pasa por cualquier sección de un círculo de un cierto tiempo dado es constante, ¿no? Entonces podemos deducir finalmente que la masa en 1 es igual a la masa 2. Significa que la densidad área, en este caso, por la velocidad es igual, o en 1 es igual que la densidad por el área por la velocidad en 2, o sea, densidad por caudal, ¿no? Densidad 1 por caudal 1 y densidad 2 por caudal 2, ¿no? Acá podemos ver también una manera más simple, es cuando a través de una tubería o tubo pasa agua o cualquier otro fluido, como se muestra en la figura, el volumen del fluido que entra por un extremo debe ser igual al volumen que salga por el otro, ¿no? Acá podemos ver que los gastos son iguales, ¿no? Al modificar la sección, simplemente lo que va a pasar es que se van a modificar, si el área en 2 es diferente al área en 1, se supone que el área en 2 es menor, para que el gasto sea el mismo, la velocidad tiene que ser mayor acá, ¿no? Es cuando ustedes, por ejemplo, están con su manguera regando su jardín, ¿no? Y entonces le ponen parte del orificio de salida, le ponen el dedito, entonces se van a dar cuenta que el chorro, la velocidad con que va a salir el agua es mucho mayor. Entonces, para que el caudal sea el mismo, la velocidad va a ser mayor en un tramo de tubería o de conducto reducido, ¿no? ¿Correcto? Y bueno, la fórmula nos indica que el área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por velocidad 2, ¿no? Entonces, si yo quisiera hallar el área 1 y teniendo las otras variables, simplemente tendríamos que saber que el área 2 por la velocidad 2 entre la velocidad 1 hallaría, en este caso, si me pidieran así, el área 1. El área 2 sería de la misma manera, pasaría la velocidad 2 solamente al denominador. Si fuera el caso de la velocidad, hallaría área 2, velocidad 2 entre área 1 y viceversa con la velocidad 2, ¿correcto? Vamos a la práctica un poco, a ver unos ejercicios prácticos de manera rápida. Primera pregunta dice, calcular el gasto de una tubería al circular 1.5 metros cúbicos, ¿no? En un cuarto de minuto. Dar el resultado en metros cúbicos y en metros cúbicos sobre segundo y en litros por segundo. Entonces, ¿cuál es el dato acá que me piden? Es el gasto, ¿no? ¿Cuál es la velocidad? 1.5. ¿Cuál es el tiempo que me piden? Un cuarto de minuto. En este caso sabemos que un minuto son 60 segundos, un cuarto será 15 segundos. Entonces tengo que poner en este caso, el gasto va a ser volumen entre el tiempo, 1.5 metros cúbicos entre 15 segundos. Eso me sale 0.1 metros cúbicos sobre segundo. Y estos metros cúbicos sobre segundo, en este caso 0.1, lo paso lo convierto esto en metros cúbicos a litros para que me salga que es aproximadamente 100 litros por segundo. Continuando con el ejercicio ejemplo 2, el calcular el tiempo que tardará en llenarse un tinaco, ¿no? Una pequeña presita cuya capacidad es de 10 metros cúbicos, ¿no? Al suministrarse un gasto de 15 litros por segundo. ¿Quieres saber el tiempo? Tengo el volumen, simplemente al suministrar un gasto de 15 litros, un gasto significa que el caudal que está ingresando, ¿no? De 15 litros sobre segundo, ¿no? El volumen es la capacidad que tiene ese tinaco, que es como un pequeño reservorio, ¿no? Entonces el gasto va a ser volumen entre tiempo, el tiempo viene a ser volumen entre el gasto, y el tiempo me saldría que requería aproximadamente 666.6 segundos, ¿correcto? La siguiente es calcular el gasto de agua por una tubería de 5 centímetros de diámetro cuando la velocidad que fluye en el líquido es 4 metros por segundo. Entonces, el gasto es lo que me pide. Tengo la velocidad, tengo el diámetro, hallo el área. Pi diámetro al cuadrado sobre 4, reemplazo y este es el área, ¿no? Que viene a ser 1.96 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Aplico la fórmula del gasto, en este caso el caudal, viene a ser área por velocidad. El área la conozco, la velocidad la conozco y ahí el gasto, ¿no? En este caso me lo piden calcular el gasto, no me dicen las unidades, pero lo hallo yo en metros cúbicos sobre segundo, que vendría a ser 0.007 metros cúbicos sobre segundo. Bien. Continuando, ¿no? Dice determinar el diámetro
que debe tener una tubería para que el caudal de gasto de agua sea 0.3 metros cúbicos sobre segundo a una velocidad cuya magnitud sea de 8 metros por segundo. Me piden calcular el diámetro, tengo el gasto, tengo la velocidad. Simplemente en función a la fórmula general del caudal, reemplazo el área y puedo hallar, en este caso, el área que viene a ser 0.21, ¿no? Finalmente, la última pregunta dice, por una tubería de 2 pulgadas de diámetro circula agua a una velocidad de 7 metros por segundo en una sección de la tubería que se encuentra en un ensanchamiento donde el diámetro vale 4 pulgadas. ¿A qué velocidad viajará el agua en este punto? Entonces me pide calcular la velocidad del conducto, de uno de los conductos, ¿no? Justamente del conducto que tiene un ensanchamiento. O sea, cuando dice ensanchamiento significa que va a ser un diámetro mayor. Entonces me piden calcular la velocidad 2. Entonces, aplicando la ley de continuidad, donde el caudal en que ingresa es igual al caudal que sale, simplemente reemplazo en función a la velocidad. Recuerden que hemos tenido en función a la velocidad, ¿no? Y despejando la fórmula de B2, tengo el diámetro, tengo la velocidad 1, tengo el diámetro 2. Simplemente lo único que tendría que hacer es hallar la velocidad. Y la velocidad me sale 1.76. 75 metros sobre segundo. Bien, esto sería todo, estimados amigos. Ya en la parte de clase iremos viendo y analizando paso a paso lo referente a la ecuación de continuidad y también lo referente al teorema de Bernoulli. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.